buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Excepciones, un programa creado para hablar de palabras, ideas y realidades que todos sabemos que están ahí, pero por alguna razón no las miramos o las miramos de reojo. Palabras y realidades como qué, como feminismo, acoso, techos de cristal, aborto, feminicidios, como machismo, micromachismos, nuevas masculinidades, o como homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, pansexualidad, queerness, etc. Paro ahí porque sé que los puedo perder, porque para algunos estas palabras son como agobiantes o muy ajenas. Si ya los perdí, ni modo, pero pueden volver porque todo esto queda en YouTube. Si no los he perdido, los invito a hacerse esta pregunta. ¿Por qué si estas realidades están en el mundo hace décadas, todavía nos cuesta que todo el mundo maneje los términos que las describen? ¿Por qué? Ustedes dirán, pues porque son realidades ajenas a mi realidad. Pero ahí yo digo, hay muchas realidades ajenas a uno que uno igual entiende más o menos, como por ejemplo la clonación. Todos sabemos más o menos de qué va eso. ¿Y por qué? ¿Porque de pronto nos da un día ganas de que nos clonen o de clonar a alguien? No. Uno se entera de los cambios de la realidad porque le interesa saber en qué mundo está parado y le interesa ayudar a que todos vivamos mejor en esa nueva realidad, ¿no? Al menos yo sí. El caso es que, contrario a lo que nos dijeron, el género es una realidad que todos los días se está transformando y el que no se mantiene informado se queda rezagado y no ayuda a que todos vivamos mejor. Y aquí lo que queremos es ayudar a que cada vez sea menos la gente que está rezagada. ¿Cómo? Hablando de las realidades, las palabras y los temas que no se hablan normalmente. Temas como el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de voguing. Si les suena algo relacionado con la revista Vogue, van por buen camino. Si lo relacionan con una canción y un video con el que Madonna la rompió en los 90s también. Y si lo relacionan con varios videos que circularon en redes durante el paro nacional del 2021, también. No sé si primero fue el voguing o la revista Vogue, no sé si Madonna se inspiró en ellos o ellos en Madonna, no sé si en otros países el voguing tuvo un momento estelar dentro de algún estallido social, pero lo que sí sé es que vamos a hablar de un estilo de baile que mezcla movimientos dramáticos y exagerados con poses inspiradas en las modelos de la revista, además de gimnasia, breakdance, lip sync, modelaje y hasta arte egipcio. Casi nada, ¿no? Pero, ¿por qué hablar de esto en Sin Excepciones? Porque este baile no solo hace parte de una cultura urbana que actualmente cuenta con varias escuelas de formación, eventos, concursos, sino que ha sido durante décadas una suerte de insignia de la comunidad LGBTIQ+, una forma performática que congrega a una gran cantidad de personas que encuentran allí un espacio seguro para explorar, expresar y liberar sus identidades de género. Y aunque quizás muchos de ustedes estén escuchando por primera vez la palabra voguing y todo lo que estoy diciendo, los inicios del voguing se remontan a reuniones que tenían elementos similares desde finales del siglo XIX, sobre todo en Nueva York, y que se conocían como ballroom. Durante los 70s y 80s, los ballroom tuvieron un gran auge en Estados Unidos, sobre todo entre los jóvenes afro y latinos que habían sido rechazados por sus familias a causa de su orientación sexual o identidad de género. Esto quiere decir que hablamos de algo mucho más antiguo y más revolucionario que el nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero que fue clonado. Solo que, por alguna razón, ha sido mucho menos difundido entre la cultura de masas. ¿Por qué? Porque, como suele suceder con todo lo relacionado con la diversidad de género y las relaciones entre géneros, el voguing es apenas la punta de un iceberg, debajo del cual vamos a encontrar un montón de conceptos y experiencias transgresoras que desacomodan todo lo que creíamos que sabíamos sobre los roles de género. Cosas como ¿qué cosas? ¿Cómo nos vestimos y por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Cómo nos maquillamos y por qué nos maquillamos o no nos maquillamos? ¿Cómo nos movemos y por qué nos movemos como nos movemos, independientemente de que hagamos parte o no de la comunidad LGBTIQ+? ¿Por qué? Porque desde chiquitos recibimos instrucciones muy específicas sobre lo que debemos ponernos y cómo debemos movernos en el mundo para poder ser consideradas verdaderas mujeres o verdaderos hombres. Y cuando no cumplimos a rajatabla las instrucciones, puede ser problemático. Dirán ustedes que exagero, pero la historia me da la razón. ¿Ustedes sabían que en París, en el año 1800, se expidió una ley según la cual las mujeres que usaran pantalones estaban incurriendo en un delito? ¿Un delito? ¿Ustedes pueden creer eso?
Y la cosa iba más allá. Las que quisieran vestirse como un hombre tenían que pedir permiso administrativo, luego de pedir un certificado de salud y solicitar la constancia de un funcionario. ¿Se imaginan la burocracia adicional que eso tendría que en Colombia? O sea, nunca lograría uno ponerse el dichoso pantalón. Esa ley estuvo vigente hasta el 2010, pero obviamente ya había caído en desuso gracias al poder de los cambios culturales que hicieron que el pantalón en las mujeres llegara a ser una costumbre. Pero eso no fue rápido. Existe una anécdota según la cual en 1972 hubo una ministra de Justicia a la que se le negó la entrada al Parlamento porque estaba usando pantalones. Y claro, ella dijo, si mi pantalón les molesta, me lo quito ahora mismo. Y obviamente la dejaron entrar. Pero ese fue un gesto muy transgresor, gracias al cual se ganó un poco más de terreno frente al derecho que tenían las mujeres de usar pantalón si querían usar pantalón. Y sin ir más lejos, en julio de este año, el representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, por el Pacto Histórico, Andrés Cancimance, llegó a posicionarse utilizando tacones para llamar la atención sobre la importancia de defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+. No tuvo problemas para entrar, pero llamó mucho la atención. Gestos como el de él y el de la ministra son necesarios para empujar un pasito más los cambios culturales en la sociedad. Porque con todo y esto, existen trabajos en los que se le exige a las mujeres ir maquilladas y entaconadas, así ellas no se maquillen ni se entaconen. Y existen cargos, situaciones y entornos en los que no van a recibir con los brazos abiertos a un hombre que llegue con arete y pelo largo. Y ni qué decir de las discriminaciones que enfrentan las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Porque se supone que en el mundo solo existen los hombres hombres y las mujeres mujeres. Y todo lo que esté en la mitad, mujeres con ademanes o ropa de hombres y hombres con ademanes o ropa de mujeres o personas con diversas identidades de género, siguen siendo cuestionados. Y aunque la diversidad ya es una realidad, para lograr que todo el mundo lo vea y entienda, la capacidad transgresora de la comunidad LGBTIQ+, ha sido clave. Y para hablar de todo esto y entender cómo funciona, tengo dos invitados ideales que les voy a presentar al regreso. Hoy en Sin Excepciones vamos a hablar del voguing, de su valor reivindicativo en la comunidad LGBTIQ, de cómo están transformando la cultura urbana y, por supuesto, cuáles son los elementos que lo hacen posible. Para hablar de esto, desde el terreno de la difusión de información y desde la práctica directa, hoy nos acompañan dos invitados ideales. Por un lado, nos acompaña Yaira Quintero, psicopedagoga, presentadora, transfemenina, activista y con un manejo de pedagogía y reivindicación de la comunidad muy interesante en sus redes. Yaira, buenas noches, bienvenida, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy súper emocionada y también estoy súper nerviosa, pero bueno, espera que todo fluya. Todos estamos igual, no hay problema. Y por otro lado nos acompaña Camilo Lady Hunter, DJ, miembro de la comunidad, performer, cofundador de House of Tupamaras. Bienvenido a Hola a todos, Sin Excepciones. gracias por la invitación. Ve, tengo que aclarar de una vez, me refiero a ti como bienvenido, bienvenida, que tengo la duda. Yo la verdad no he tenido como ningún inconveniente con el aspecto de los pronombres. El ella, el él, me parece como cómodo, la verdad. Ah, bueno, listo, todo bien. Entonces, ya tenemos un acuerdo, básicamente. Bueno, me encanta tenerlos acá, porque de verdad este es un tema que yo daba por sentado que era muy, muy conocido, realmente. Pero preguntando en mis redes hay mucha gente que no sabe de verdad de qué va el voguing y cuál es como el poder que tiene. Y para sentar como las bases de ese poder, quiero invitarlos a ver un video que circuló mucho en redes. Hubo varios durante las manifestaciones del paro del 2021, que para mí fue como la entrada al voguing. Yo vi eso y fue como, ¡ah! ¿Qué es esto? Pero no tanta gente lo vio. Entonces quiero que lo veamos y luego conversemos un poquito sobre ese video. Les advierto que tocó cambiar el audio porque por derecho no lo podíamos poner, entonces pues el audio no es el que era chévere, pero bueno, veámoslo. Y lo pueden ver allá. Okay.
Bueno, a mí esos videos me encantan. Me parece que performáticamente es muy interesante, es muy atractivo lo que se logra, pero cuando vemos esas imágenes frente al SMAT, hay como una cuestión contestataria, transgresora, que entusiasma a cualquiera. Pero me gustaría saber, desde el conocimiento de ustedes, ¿por qué creen que resulta tan contestatario ese acto? ¿Por qué ese momento fue tan provocador? Cuando en realidad básicamente es baile, es arte, es algo como que esto es inofensivo, pero tú ves al SMAT frente a esas situaciones como, ah, aquí está pasando algo. Me gustaría saber ustedes de dónde creen que nace ese poder ahí contestatario. Bueno, yo creo que en ese momento de todas las manifestaciones que de alguna manera tocó como a todos los sectores de la población en los que estábamos tan inconformes con lo que estaba sucediendo en el país, que fue casi que independiente de ciertas personas, normalmente son las que salen a marchar. En este caso fue como una gran población de distintos sectores que deciden manifestarse. Y en el asunto como de la escena ballroom, también teniendo como este discurso que tiene toda la escena ballroom de ser un movimiento disidente dentro de la ciudad, como es por medio del baile y sobre todo como abrir estos espacios para personas que de alguna forma están siempre relegadas de lo que se considera el deber ser de un ciudadano. La manera para poder estar dentro de las manifestaciones que no fuese de la forma tradicional, que es ir a marchar, hacer arengas, sobre todo también porque las arengas tienen demasiada connotación machista. Ajá. Se empezó como a desarrollar este tipo de salidas en donde la comunidad y sobre todo pues la población de la escena ballroom empezó a bailar dentro de las marchas. Entonces empezó a llevar música también, también sobre todo que la escena de la noche, la vida nocturna, los clubs, los DJs empezaron también a sacar como sus carros para empezar a poner música y que esto empezaron también a desarrollar otra mirada que no fuese la misma para ir a marchar. Y al mismo tiempo, pues porque era muy claro que nosotros como población también estábamos exigiendo unos derechos y que se estaban incumpliendo unas cosas que ya eran demasiado claras y evidentes, y la manera para poder manifestar ese tipo de inconformidades era por medio del baile, ¿no? Entonces siento que fue uno de los grandes recursos y sobre todo también una manera casi impulsiva y necesaria para poder aparecer como y visibilizar un poco qué eran estas luchas y de qué manera se empiezan a desarrollar, porque pues la cultura ballroom siempre está como muy arraigada a lo que es la calle y la noche, y siento que pues las manifestaciones suceden pues en la calle, sí, evidentemente. Y también tomándose la noche, un poco, exacto, ¿no? Esta sí, idea de llegar hasta la noche. Sí, y digamos que es también como un gran escenario para poder entonces empezar a hablar como de democracia y sobre todo como de exigir ciertas cosas que hacen falta. Ok. Yaira, yo te veo ahí haciendo caras como ellos. No, pues estoy escuchándole y concuerdo con todo lo que menciona, y además que yo pienso es el ver cómo se ven nuestros cuerpos en este escenario. Entonces yo veo al SMAT, sabemos que ha sido una institución, bueno, que nos ha violentado y más al sector LGBT en diferentes lugares, y ver que es una figura súper patriarcal, súper de machos, y ver a personas tan femeninas o personas tan disidentes frente a ellos, pues realmente la fuerza de ellos se disminuye, porque la manera de accionar de nosotros no es con violencia como ellos están acostumbrados, sino nuestra manera es desde una parte artística, corporal y pues que se sale de la norma. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Claro, que es algo que no se ve comúnmente en las protestas, y ahí es cuando en estas protestas también las disidencias sexuales sentamos un precedente y dimos a entender que no solamente es una problemática social de los hombres y de las mujeres, sino también de las disidencias sexuales, y ver cómo nosotros nos apropiamos también de esos espacios haciendo resistencia, resistencia con nuestro cuerpo y con el arte. Aquí hay una cosa muy chévere que acabas de mencionar, esto, y es como el cuerpo en unas posturas femeninas más vulnerables, el cuerpo más desnudo, más expuesto, en contraste con la armadura, la cuestión así como tan rígida, tan machorra. ¿Eso hace parte de una intención dentro del ballroom, dentro del voguing, o simplemente sucede y empieza a producir este contraste?
Pues si hablamos como de lo que se caracteriza del voguing, que es prácticamente un género de baile muy puntual, estudia ciertos movimientos, entre esos el Bokfem, que es lo que estamos viendo en el video. Y el Bokfem se destaca pues por hacer ciertos movimientos y utilizar el cuerpo desde lo que hemos considerado femenino, que es como las caderas casi como partidas, el movimiento de muñecas, todo como en relación hacia un estudio que se ha hecho como desde los 50, que es prácticamente donde nace toda la escena o donde nace el voguing, que es el estudio de las revistas de moda, los aeróbicos, la gimnasia rítmica. Entonces toda esta apropiación que de alguna manera son como hegemonías que se vienen todavía como manteniendo vigentes, en el asunto del voguing lo empieza a apropiar personas que han sido como relegadas precisamente de esas grandes hegemonías y esos estándares de la belleza, que son las personas negras, las personas trans negras y latinas, y empiezan ellos a hacer como estos grandes estudios de movimiento y sobre todo en estos salones de baile para empezar a tener como esta comunidad y empezar entonces a hacer estos eventos gigantes que son los ballrooms. Y de ahí empiezan a ver como ciertas líneas de movimientos que lo que hacen es como exagerar de alguna manera estas características de lo que significa un cuerpo hegemónico, por decirlo así. Entonces, en el caso del Bokfem, pues el hecho de poner como el cuerpo en relación, digamos, al SMAT, yo no lo veo tanto como una cosa casi antónima en sí, sino que son como dos fuerzas que se contraponen y sobre todo que hacen un contraste en el que estos cuerpos no son débiles, sino que son cuerpos que están como llevando la energía a otro lugar. Y se exalta demasiado pues como toda la destreza que tiene el baile y sobre todo pues todos estos tipos de movimientos son prácticamente como códigos que están dando como un mensaje muy encriptado, pero que digamos que para la comunidad y para la población de la escena ballroom pues cada movimiento tiene un mensaje muy puntual. Ok. Ya es como... No, digamos, mi fuerte no es el Vogue, yo lo bailo de mi manera, pero es una manera de poder encontrar allí un espacio de libertad con nuestro cuerpo. Entonces, como que a los hombres les han enseñado que tenemos en algún momento comportarnos de una cierta manera, pero pues allí yo en algún momento compartía con hombres cisgénero y los ponía a bailar, y yo entonces que saque lo femenino que tiene, y claro, es una manera liberadora. ¿Sí? Entonces, verdaderamente los hombres o las personas masculinas o las personas que están con un pensamiento muy hegemónico de lo que debe ser, realmente ven en su cuerpo una liberación como nosotros las disidencias sexuales los encontramos en el Vogue. No lo sé, pero yo cada vez que voy a un ballroom y veo cómo bailan con esa fuerza, con esas señales y encriptadas que hay, porque siempre hay como una fuerza de resistencia, la identificamos nosotros, pero la sociedad en general no lo ve porque pues ven en ello como, voy a decir una palabra que no sé si lo puedo decir, como ven una maricada o algo loco ahí, pero para nosotros tiene un gran significado. Yo necesito hablar... Si podíamos decir. Yo también pregunté para poder hablar de la maricada porque tú utilizas en tus videos mucho la maricada, entonces eso lo vamos a tocar. Vale, y ya lo dijimos como 5 veces, así que ya fue. Muchas personas en redes me decían, pero ¿qué es voguing? ¿No? Entonces me gustaría tener una definición básica, no equivocada, como para que la gente la tenga clara. ¿Qué es voguing? Voguing, pues más o menos como que la responde ahorita, pero el voguing es un género de baile urbano que nace en Harlem, Nueva York, creada por personas negras translatinas marginadas de la sociedad. Inicialmente estudiaron o partieron de lo que fueron las poses de moda, los aeróbicos, la gimnasia rítmica. Y de ahí para allá lo que hizo fue empezar a tener una evolución en donde empezaron a adoptar otro tipo de estilos, como es el Old Femme, el Vogue Femme. De ahí empiezan también como a partir otro tipo de conductas y otro tipo de lecturas también, como es el karate. Breakdance.
digamos que hay también como, todo es como en relación hacia lo urbano, pero siempre ha sido como una necesidad en cómo estos cuerpos disidentes y cómo las disidencias sexuales tienen una corporalidad muy específica y que eso hace parte o que lo hace como muy exclusivo de este movimiento de baile, en el que tienen la posibilidad de estos cuerpos de moverse de alguna manera y al mismo tiempo de exhibir estos cuerpos diversos. Entonces hay unas maneras para poder entrar dentro de estos lugares que son los ballrooms, que son los grandes eventos, las competencias de baile, y ahí es donde emerge toda la posibilidad en el que estas personas que se entrenan y que conocen y han como estudiado el baile, poderlo hacer dentro de estos espacios. O sea, el ballroom es la gran celebración, pero también se le llama ballroom como a la gran comunidad que trabaja alrededor de estos eventos y al mismo tiempo alrededor del voguing, que es donde se habla mucho de los espacios seguros, las comunidades, las hermandades, las familias, que son las house. Eso como que enmarca todo el desarrollo de lo que podríamos definir a grandes rasgos como voguing. Toda la gente ya copió todo. Pero es una buena definición y muy concreta. No, pero es que las personas no lo comprenden, porque lo que yo te decía, lo ven como un juego, pero va más allá, porque es una unión de las familias, de las personas, y sobre todo para mí es un espacio de poder ser en la libertad del cuerpo. Ahí viene mi pregunta, ya estabas medio respondiéndomela, y es, ¿por qué lo performático es una herramienta tan poderosa para la comunidad LGBTIQ? Porque es que es como, no sé, la espada, es de verdad muy power. ¿Por qué? Porque en los performances podemos representar e incomodar lo que nos sucede en nuestras vidas, en nuestras realidades. Y desde el arte podemos representarlo de una manera en la que las personas se puedan sentir libres y cómodas. Y yo creo que el performance es un momento que no tiene ni siquiera tiempo, no es específico, pero tiene un mensaje claro. Cuando una persona hace un performance, genera un pensamiento o una reflexión con algo que le esté incomodando, ya sea con su cuerpo o con su realidad. Y es lo que encontramos las personas LGBT y las personas trans, en mi caso, desde la performancia, un espacio donde poder reivindicar lo que nos incomoda, de poder hacer denuncia con nuestro cuerpo y no saben lo sanador y poderoso que puede llegar a ser el performance. A eso me refería también. No es solo una cosa hacia afuera, como de reivindicar hacia afuera, sino hacia adentro también tiene Sí, un porque efecto. es una preparación. O sea, para hacer un performance hay que prepararnos, hay que pelear con nosotros mismos para saber qué es lo que vamos a mostrar, cómo lo vamos a mostrar y cuál va a ser el mensaje que queremos hacer. Y pues bueno, eso es una retroalimentación que cuando se termina el performance, pues la vida continúa, pero igual una misma hace un análisis de lo que se hizo. Algo pasó adentro. Algo pasó. Sobre todo también la posibilidad, o pues si hablamos como de performance, pues la única manera para desarrollar un performance es con un cuerpo presente. Y una de las maneras casi que necesarias para la población LGBTI o la disidencia sexual, pues es el cuerpo el que está teniendo ese gran discurso, ¿no? Y es por medio de ese discurso donde se atraviesa todo lo que uno quiere como llegar a comunicar o a problematizar dentro del gran espacio en el que se está poniendo ese cuerpo. Y lo interesante de lo que es el ballroom, o en este momento como se ha desarrollado como el ballroom sobre todo, es que se ha llegado como a otro tipo de lugares que no necesariamente tienen que ser como por medio de la competencia y que se queda como una cosa mucho más estricta, sino que se está abriendo a otras posibilidades. Una de las posibilidades pues es la manifestación, por ejemplo. Entonces como este cuerpo que se viene entrenando desde hace tanto tiempo también tiene esa posibilidad de cómo mi presencia y de qué maneras yo estoy como habitando el mundo hace que yo tenga una relevancia y un poder para decir, el hecho de que yo esté acá presente Estoy acá. me da el poder y me da también como la custodia de decir, tengo algo que decir respecto a lo que está sucediendo alrededor. Y pues sí, el performance tiene toda esa gran posibilidad de poder enmarcar, o no enmarcar, sino más o menos ampliar todas las posibilidades de cómo se manifiesta el arte dentro de estos espacios. Buenísimo. Y me estás llevando hacia mi pregunta, todo está muy orgánico, muchas gracias. ¿Cómo entra el voguing en tu vida? ¿Cómo entra el voguing? Bueno, cuando llegó la idea de Tupamaras fue muy curioso. Yo trabajo mucho de noche desde hace muchos años, soy pues VJ Claro. inicialmente. Y lo que estaba sucediendo
con un amigo estábamos hablando que ya estábamos como agotados un poco como en cómo estaba funcionando como la vida nocturna, en el que pues si era como, si no era tecno, era como música crossover. En bueno, no sé, una Bogotá, cosa en así. Medellín, en Bogotá. Bogotá. En Medellín vivió hace como un año. Ah, Y digamos que la pregunta nació o aparece el voguing en la vida fue prácticamente por la música. Qué era lo que estábamos escuchando en la noche y de qué manera como los maricas estábamos abordando la noche, y lo que nos dábamos cuenta era que nos estábamos acoplando a un sistema muy hegemónico, muy heterosexual, en el que teníamos que aparentar vernos heterosexuales, aún así sabiendo que éramos maricas, o estando en lugares que ya eran como, no sé, hablamos como de los lugares gays o los bares gays. Dentro de los bares gays también hay una gran discriminación en el que se vea más femenino no tiene como la posibilidad de poder disfrutar del todo la noche, porque también hay como unos códigos dentro de la comunidad heterosexual, o homosexual heterosexual diría yo, no sé, en el que si te ves muy femenino te empiezan a rechazar, porque de alguna forma hay también un gran rechazo a todos estos cuerpos que, entre comillas, se le califican como débiles. Entonces empezábamos a ver muchísimo como el perfil del maricón en otros espacios que no estaban como tan codificados, o que estaban como tan segregados en el deber ser del gay masculino. Y queríamos empezar como a encontrar una fiesta en la que este cuerpo femenino estuviera totalmente como libre, o que estuviera en un espacio muy tranquilo en que pudiera bailar como se le diera la gana, y de que nadie le dijera que por ser maricón y ser femenino estuviera mal, pero eso también implicaba que la música también debía cambiar un poco. Claro. Entonces empezó a entrar el bow beat, que es el género con el que se trabaja o con el que se baila el voguing, que es un género que está basado como en el tribal house y en el house y en, digamos que también como cosas medio de hip hop también. Todo muy urbano. Sí, sí, claro, sí, como que todo alrededor como de la música electrónica y cómo ha tenido como esa evolución la música electrónica, sobre todo pues el house, que ha sido como el que ha sentado como muchas bases dentro de la música electrónica. Y llegamos a un punto a querer hacer como una fiesta, a probar qué maricas llegaban con este tipo de música, porque pues no había sonado nunca. Pero organizar una fiesta Sí, con esa organizamos una intención, fiesta. básicamente. Sí, fue como una cosa, bueno, probemos una fiesta a ver qué funciona. Y como que la fiesta empezó a tener como un eco y un voz a voz en el que vamos a hablar como de lo maricón, porque la fiesta se llamó Mariconeo Night Diva. Entonces como que Pero no eso fue tenía una nombre manera ni de ballroom ni de voguing. Sabíamos que íbamos por ahí porque la música que iba a sonar era bow beat, y estábamos como intentando llegar como a ese lugar del voguing. Ya después de la fiesta fue que decidimos empezar a encontrar como un grupo de maricas para poder entrenar, y sobre todo como para investigar sobre el voguing, porque si bien nadie sabía cómo se bailaba ni nada, era lo que veíamos por internet. Entonces entre nosotros empezábamos como a ensayar y a practicar, y ahí poco a poco empezaron a aparecer otras personas que no eran como muy visibles, pero que también estaban entrenando, que era como José Toledo, los chicos de Cúcuta, que no me acuerdo bien los nombres, Carolina Bonilla. Ellos fueron como las primeras personas que empezaron como a aparecer alrededor en ese tiempo, que fue como en el 2017. Pero fue algo que empezó a suceder. Sí, eso fue algo como muy orgánico y pareciera también como medio necesario, porque en el momento en el que aparece la fiesta como que mucha gente reaccionó y como que, ay, qué bueno que esto esté. Sí. Y en un taller de voguing que apareció una vez en un club de Bogotá, el grupo con el que estábamos trabajando decidimos como armemos una casa. Pongámosle nombre a esa casa y decidimos ponerle House of Tupamaras también, porque la relación que nosotros queríamos encontrar con la música del bow beat era como esa música pueda tener una relación muy, muy cercana hacia el merengue, que el merengue sea como ese anclaje para poder nosotros identificar como del por qué justificar hacer una casa aquí, que no sea una réplica de Estados Unidos ni de París, sino encontrar una esencia dentro del voguing. Claro, que no quede como todo extranjero, pues. Exacto, sí. Y así nace, así como a grandes rasgos. Siempre termina a grandes rasgos. Sí. Bueno, yo quiero retomar el tema del mariconeo. Tú en tus videos hablas varias veces como de la sabiduría transloca maricona. Sabiduría, de la pedagogía, sabiduría, filosofía, sí. Es todo un kit de información. Y ahí le das un lugar a palabras que se usaron como ofensa mucho tiempo, pero le das una vuelta, le das una voltereta, como que hay una apropiación para resignificarlas. ¿Eso cómo funciona? ¿Por qué decir mariconeo? ¿Por qué preguntar si podíamos decirlo o no? O sea,
Yo creo que esa conversación surgió con mi madre porque yo hace poco vi a mi madre que vino a visitarme aquí a Bogotá y yo decía mucho, bueno, yo cuando me refiero a mis amistades, con todo el respeto, ellas saben, la marica, entonces mi mamá, ¿por qué le dices así a tus amistades? Tienes que respetarles. Y yo, mami, pero es que ser marica va más allá de eso. Entonces leí la reflexión y yo me quedo como pensando, y yo, pues mi mamá pudo entenderlo, pudo transformar su pensamiento. Y yo de profesión, pues soy pedagoga y entonces pues yo me monté en el papel, ¿no? De tu psicopedagoga favorita, donde utilizo mis redes sociales para hablar sobre temas trans y sobre el mariconeo y sobre el qué es ser marica. Cuando yo era una marica, pues sigo siendo una marica, pero cuando era una marica en mi pueblo, pues las personas lo usaban de una manera muy despectiva. Entonces, y todavía lo es. Y yo pues lo volteé porque encontré en ser marica una posición política de poder reivindicar mi identidad, no como mujer trans, sino como una marica que ha usado esa palabra para poder reivindicar aquello que cómo me han violentado. Entonces, muchas personas se sienten señaladas cuando le dicen marica, pero también las personas se sienten muy cómodas ofendiendo cuando dicen marica. Entonces, y se usa de diferentes maneras. La primera es cuando pues, nosotras tenemos una conversación en la sociedad colombiana, usamos marica. Y el segundo, pues la Si no lo podíamos decir, ya fue. Y el segundo, pues la manera en la que las personas nos quieren violentar con esa palabra. Y la tercera ha sido de ver que es una reivindicación política del ser marica que ya no me ofendes porque me dices marica. Si me dices marica es porque soy la marica y estoy aquí, porque me ha costado construir mi identidad y construir lo que soy como persona con experiencia de vida trans y como una marica. ¿Por qué la sabiduría trans loca maricona? Porque están ligadas esas tres palabras en mi vida. Soy una persona trans, soy loca y soy maricona, y creo que muchas personas se sienten muy identificadas con esas palabras. Pero vinculando todo esto al tema como de lo que nos muestra el voguing, me parecía un puente interesante, los movimientos, la ropa, el maquillaje, yo siento que a veces hace algo parecido, como que voy a coger todo esto que parecía inadecuado, indebido, que no debía estar, te lo voy a poner en la cara y te lo voy a remarcar. No sé si me lo estoy inventando o si va por ahí, quiero saber. Sí, es que es una manera de poder hacer una transformación social y cultural de lo que se cree, de lo que las personas creen que es, ¿no? Entonces, si lo usamos, lo utilizamos, nos apropiamos, nos sentimos más poderosas. Entonces, si lo dejamos, lo ignoramos, nos sentimos más débiles. Yo siento que las personas disidentes sexuales, para construir esa dignidad y ese orgullo que nos atraviesa, es porque nos ha tocado comernos todo esto para poder soltarlo y demostrar a las personas que, pues, de que nunca es suficiente, que con el señalamiento que nos tienen van a jugar con nuestras vidas, porque al final lo que hacen es fortalecernos y ser más poderosos y poderosas con nuestras vidas y con nuestros cuerpos. Le dan la voltereta total. Bueno, aquí hay una pregunta que tú ya empezaste a responder, porque como todo lo hace a breves rasgos. Yo quiero hablar del voguing como hogar, como familia. Buscando un poco sobre los ballroom, hablan de que en Estados Unidos crearon, era como la casa Gucci, la casa, pues no sé, nombres de, no sé, marcas y cosas que yo no me sé, pero que pues son muy como por la onda de la moda, ¿no? Casa de las Cobras, me acaban de botar aquí el dato. Aquí, pues, Casa de Tupamaras obedece a lo que tú dices, como de listo, enraizarlo en nuestra cultura, la colombianidad. Pero, ¿cómo funciona exactamente esto de convertir una escena urbana musical en un hogar? En sentirse que son familia, en que realmente se arma una casa. Digamos, si hablamos de las casas como en lo que fue como en los 50, 60, 90, están muy enmarcadas con unos contextos muy puntuales en los que el hecho de apadrinarse o de, digamos que en este caso la palabra no sería apadrinar, sino como casi hacer como hermandades un poco. Ajá. Sin embargo, cuando alguien decide abrir como una casa, tiene inmediatamente como un rol de madre. Y es que ese rol de madre entra a tener una importancia dentro del ballroom, porque si bien está construyendo como una familia alrededor de varias personas que han estado como en situaciones precisamente de calle o de prostitución
o que han estado relegadas, discriminadas socialmente, el hecho de entrar como a este tipo de núcleos familiares, como las nuevas familias que uno puede llegar a construir y decidir hacer, aparecen las grandes casas, ¿no? Y estas grandes casas pues se ponen como un apellido, y el apellido pues digamos que es muy relativo, no es necesariamente como el que tengan que ponerse en nombres de marcas de ropa, pero en ese entonces pues habían muchos nombres de muchas casas, House of La Bella, House of Ninja, pues en este momento en Colombia pues está House of Cobras, está House of, no sé, es que hay varias que creo que terminaron hace poco. Había una que me gustaba muchísimo que era Abysmal House. Está House of the Guasas. Ahí digamos que estos nombres ya empiezan no a tener como una relevancia, o estas casas ya no están buscando del todo recrear en sí esta cosa de comunidad en el que vamos a vivir juntas y que vamos a tener como esta posibilidad de cuidarnos, que sí sucede, pero al mismo tiempo hay ya un interés mucho más político del unirse, y sobre todo como de empezar a armar como un concepto dentro de las casas. Entonces como que Tupamaras tiene algo que destaca de las otras, Cobras se destaca de Yeguasas de otras, y es precisamente porque tienen como unas direcciones tanto estéticas como discursivas que las hace como diferenciar entre otras, y eso se empieza a reflejar cuando empiezan a caminar en los ballrooms. Digamos que ya en ese entonces ya no es, como yo lo leo en este momento, ya no es tan romántico el asunto de voy a armar una casa porque quiero como apadrinar un montón de personas que están sin casa, sino que es más como empezar a armar como colectivos. Digamos, en el caso de Tupamaras, nosotros, si bien no somos una casa, también somos un colectivo de artistas en el que no necesariamente estamos trabajando dentro de la escena ballroom directamente o como rígidamente, sino que nos gusta mucho estar trabajando en otros espacios que se puedan desprender de esta línea, que es el teatro, la vida nocturna, pues todo lo que tiene que ver al borde del performance, DJs, BJs, textos, digamos que la posibilidad de poder ampliar como todas las posibilidades para poder ahondar, sobre todo como con estos discursos que no necesariamente tengan que cerrarse en hablar de disidencias sexuales, sino de cómo también la disidencia sexual, o como personas que se están pensando todo el tiempo, pueden en grupo y en colectivo hablar desde otros espacios que pueden enmarcar como otras situaciones, como pues la vida misma, ¿no? Hablando de esa expansión, porque estamos hablando también ya de no solo quedarnos en el nicho, digamos, a nivel de cultura urbana, ¿qué otras expresiones como de empoderamiento están tomándose la escena? ¿O todo tiene que ver con esto? Pues con el baile o con el rock, no, es mucho más amplio realmente. Claro, pues es como algo muy puntual. Sí, es algo muy puntual. Por ejemplo, algo que nos destaca a las disidencias sexuales es que somos personas muy histriónicas, artísticas, podemos llegar a ser escritores, en fin, podemos llegar a hacer muchas acciones. Yo podría puntualizar algunas específicas, como el teatro que hacen las mujeres trans en el barrio Santa Fe, como otras apuestas de escritura creativa que se pueden generar, como la poesía para construir memoria de lo que nos atraviesa como disidencias sexuales a través de nuestra historia. Incluso hay una batucada trans aquí en Bogotá, entonces hay diferentes escenarios que desde el arte y desde otras maneras de ver hacemos una resistencia. Pero hubo una cosa que tú mencionaste en un video, no sé hace cuánto, pero hablabas como de que hay que cuidar la delgada línea entre participar y apropiarse de cosas que no le corresponden a otros. Claro, porque... O sea, ¿cómo dibujamos esa línea? ¿Cómo está eso entre ir y conocer y vincularse y tal a de pronto apropiárselo como si fuera una moda o como si fuera... Es conocer el rol que tú tienes. Entonces, si tú eres la persona que has estado en la planeación, en la coordinación, en la parte logística, de hacer los trabajos, de acompañar y conocer a las personas, de que las personas te conozcan a ti, ahí te da la libertad a ti de poder hablar. Incluso ni siquiera eso, porque hay experiencias de las cuales yo no puedo hablar si no me han atravesado en la vida. Pero si yo soy una persona que he estado, en mi caso, que soy activista y que he trabajado y que sé cómo es el movimiento y que me ha tocado pelear y que gracias a eso estoy aquí hoy sentada aquí hablando, a que venga una persona que solamente estuvo en un escenario y le pareció hermoso, divino, y sacar un video y hablar cosas de lo que realmente no sucedieron, entonces hay que ver ¿Tú cómo vas a aportar? Bueno, está bien, opina, pero si vas a opinar también trabaja y aporta. Claro, pero ¿cómo se
controla o se maneja eso? Porque digamos que uno podría querer que un influencer llegue a un ballroom y diga, ay, qué chévere esto, pero sin apropiárselo. No, o sea, es que ahí está, es jalarle las orejas a las personas, porque es que las personas, hay dos maneras de personas, yo soy la segunda, pero la primera es la que les gusta quedarse callados y sí, bien, pero yo soy la segunda que soy contestataria, lo reflexiono, venga, hablemos, pero si no se presta para el diálogo, pues tampoco se puede avanzar. Esa línea delgada se conoce según tu trabajo. ¿Sabes cómo? Estoy pensando saben. para hacerlo más simple, que no sea tan delgada. Dibujémosla bien. O sea, que no sea tan delgada la línea. Venga, le resalto la línea, básicamente. No, las personas saben cuál es el trabajo de las personas. Entonces, en algún momento muchas personas pueden llegarse a apropiar de lugares y en momentos que no le corresponden y seguramente están hablando en un público que no saben nada. Pero si llega a hablar en un público que alguien sepa algo, pues ahí está pues, delicada la situación porque pues la persona que te está escuchando sabe que lo que estás diciendo es mentira. Bueno, con esto ya puedo redondear el bloque grande del programa. Tenemos ya mucha información entre manos, pero le vamos a dar paso a Pregunta el Pajarito, que son las preguntas que la gente hizo en redes para ustedes al regreso. Bueno, llegamos al último momento del programa. Esto es Pregunta el Pajarito, el momento en que las redes les preguntan a mis invitados lo que quieran preguntarles. Tenemos varias preguntas. Hice la convocatoria en mi cuenta de Instagram, pero digamos que se vale como Preguntas del Pajarito. Vamos a decir que son las redes. Entonces, vamos a empezar con... bueno, varias personas estaban muy perdidas, como les dije, y ya les resolvimos todas las dudas, yo creo, someramente. Hay una aquí que me parece interesante. ¿Es ofensivo que mujeres bailen voguing? ¿Se considera apropiación? No. Cualquiera lo puede. No. Sí, pues digamos lo que sí se habla mucho y es algo que se tiene como muy presente en cualquier aspecto de un ballroom o pues de la escena ballroom, es que se le tiene que dar mucha prioridad a las mujeres trans y a las personas trans. Pero sí es un espacio en donde personas cis pueden entrar también y disfrutar, disfrutar y pues hacer parte también de esto, pero sí es algo como que se enfatiza muchísimo y es que se tiene que tener como demasiado respeto a estas personas precisamente pues por todo el legado que han dejado. Pero o sea, pues sí hemos tenido como varias discusiones o se han hablado como de cómo el cisgénero ha intentado entrar o el cisgénero ha intentado entrar y apropiar de alguna forma estos espacios, pero aún así es muy relevante, pues digamos las luchas de las mujeres es una cosa que se tiene que mantener también muy vigente y que eso es un lugar de discusión que dentro de la escena ballroom tiene que permear, pero sí, inicialmente pues no hay ningún problema en que una mujer camine en un ballroom. Camine, no que baile. Pues se le dice caminar, en un ballroom se le dice caminar. ¿Ese paso? Pues el caminar, cuando se le dice caminar es como que ande, o sea, que pases y que entres al escenario. Que lo habites, pues, ahí. Exacto, se le dice como caminar. Vale. Dice aquí Sebas Restrepo, pregunta muy básica por mi ignorancia. ¿Por qué es tan intrínseco al drag queen? No creo que no es intrínseco en el sentido de que pues, en los ballrooms también hay categorías para drag y pues muchas de las drags también iniciaron toda la escena del ballroom, pues los salones de baile también tienen una gran relevancia, pues las grandes drag queens. Es solamente que ahora hay como una separación tan marcada de que lo drag tiene ya como un cierto escenario y un cierto nicho que es muy particular y el ballroom por ser prácticamente como una de las como de los eventos en donde se ve mucho más baile, pues se llega como a separar, pero pues dentro de un evento de ballroom también hay drags y pues hay cosas de lip sync, los runways, las categorías de bizarre, ahí entra todo, ahí entran también las personas drags a poder participar y hay drags que también han bailado, eso es como una cosa que no debería como de mezclarse, pero sí siento que la gente cree que es una cosa como relegada, pero siento que es más porque ahorita como el gran mainstream del drag hace como ya un gran espacio independiente de lo que podría ser el ballroom. Yo creo que esto también nos sirve para plantear una diferenciación, porque hay grandes sancochos ahí. Es como que es diferente
travesti, drag, ¿cuáles son Trans. las diferencias? Pues yo la puedo explicar. Pues básicamente el drag queen es una expresión artística de lo femenino, pero de una manera exagerada. Algunas personas que hacen drag lo hacen con mucho respeto de lo que es ser femenino, pero pues el ser trans, el ser travesti ya es una cuestión que se vive todos los días según la identidad en la que tú te sientas cómodo, ya siendo una mujer trans o un hombre trans, pero el ser drag es para un momento artístico y nada más. Claro que puede expresar lo que quiere en su momento, pero de ser trans es algo que se vive toda la vida. Trans y travesti. Son cosas totalmente diferentes porque, bueno, pues es que este concepto yo lo englobo con un concepto general que hablo sobre experiencia de vida trans, que básicamente es reconocer y que cada persona vive un tránsito totalmente diferente según su identidad, su cuerpo y lo que quiera expresar en su momento, y también ser consciente que las personas como transitan pueden destransitar. Entonces, pero si hablamos de ser trans, es una persona que se siente, pues que no se siente cómoda con el género que se le fue asignado al momento de nacer, pero una persona travesti es una persona que no necesariamente se siente identificada con el género, pues con el género contrario, sino que es una persona que vive una estética o una expresión de género totalmente diferente a la que ha sido impuesta. Un ejemplo, un hombre que se viste como una mujer y se ve como una mujer, pero si tú le preguntas cuál es tu identidad de género, pues va a decir soy una travesti, no soy una mujer trans, porque también entiende que es una posición política y una identidad totalmente diferente. A ser una mujer trans que se siente identificada, ya sea desde lo femenino o como la palabra lo dice, como una mujer. Y ahí, entre travesti y drag queen. Es totalmente diferente, o sea, totalmente diferente, porque lo que te digo, drag queen es una puesta escénica Es y escénico. artística, nada más. show. Es un show. Incluso netamente. las mujeres trans, las personas travestis también pueden hacer drag queen. Ajá, exacto. Sí. Y igual todos, bienvenidos en los Sí, es como ballrooms. el drag es un marco para montarse en escena. Sí, igual Digamos que también- independientemente ahí como que abordan ciertas características puntuales, pero de lo que significa el drag, pero pues el drag no tiene de alguna forma como una conexión hacia un discurso de género o de identidad, porque pues es como una gran parafernalia para hablar sobre una expresión. Y también hay que tener claro que hay dos tipos de drag, ¿no? El drag queen y el drag king. El drag queen es que se hace, pues que básicamente lo hacen hombres, y el drag king son mujeres que hacen el drag king. Es totalmente diferente, pero también con una apuesta muy artística. Bueno, tengo una pregunta aquí que yo creo que ya respondimos, pero de pronto podemos hacer algún énfasis. Dice, ¿ha tenido algún resultado positivo este tipo de baile protesta? Pues yo creo que toda una dimensión que se abre, pero no sé si hacemos una respuesta más específica. Pues yo creo que sí, porque puso la discusión en el país. Ajá, fue algo por ejemplo. fue algo que se hizo visible, donde las maricas nos apropiamos de la protesta mediante el Vogue. Y eso dejó un precedente en la historia de las protestas en Colombia, que yo podría decir lo que fuimos nosotras que nos llevamos el protagonismo. Muy bien. Aquí otra. Si soy un hombre heterosexual, ¿puedo ser parte para poder bailar? Yo creo que eso responde un poco como a lo de la chica, sin embargo, muy arraigado sobre el mencionarse como una persona heterosexual implica mucho a responderse, a reflejar un poco como lo sistemático, como lo del capital, no sé, como es que, o sea, no sé, yo siento que la palabra heterosexual últimamente es cada vez como mucho más delicada utilizar con el tiempo, porque siento que una cosa es como que tú tengas una inclinación a una persona de distinto sexo, a mencionarse como una persona heterosexual, porque creo que abarca muchísimas cosas que están mal, ¿no? La palabra heterosexual. Ajá, sí. Entonces siento que ahí, digamos que en ese asunto lo que quiero responder es como si puedes ir. Sí, puede ser, Claro, pero sirve también para que te cuestiones un montón de cosas, para que reevalúes un montón de cosas. pero más allá del ser heterosexual es preguntarse o preguntarle al hombre si es ¿Por un qué hombre va ahí? cisgénero Exacto. o es un hombre trans heterosexual, porque el espectro cambia un montón. Porque una cosa es cómo nos identificamos y una cosa es lo que nos gusta. Entonces ahí está hablando es como de su orientación sexual. No sabemos si es un hombre trans o un hombre cisgénero. Bueno, listo. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero hacer esta. Como, no sé, dos tips de movimiento.
Yo sabía que iba a hacer eso. Yo se lo dejo a No, ella. no, es Y yo pues le sigo. Es que el tema, o sea, a ver, esto sí ya es personal. Yo creo que es imposible hacer bien lo de las manos. Pues el hands performance, que es uno de los movimientos más llamativos, pues no va a ser como una clase ni nada por el estilo, pero tiene mucho que ver en relación como a cómo mostrar como joyas o cómo mostrar uñas, digamos que eso también, eso que hablábamos un poco de que... Estás mostrando qué todo lo que te códigos hay pusiste, alrededor de ese digamos, tipo de lo que- movimientos, pues digamos que el hands o este movimiento particular tiene mucho que ver como con esto, ¿no? Como ese jewels que uno puede tener como para vender en las manos. Sí, como la parte del modelaje de la Exacto, revista, sí. pues. Entonces, pues como que ese hand performance pues tiene como un montón de posibilidades para mover las ondas, los círculos, tapiarse, pues cosas así. Es como una sesión de fotos de modelaje Sí, eso también tiene acelerada, mucho que ver, digamos, un como poco. enmarcar la cara, o una de las categorías dentro del ballroom pues es el face, y pues eso también como que marca mucho cómo utilizar Facciones. las facciones y marcar como facciones. Y A su grandes merced. rasgos. ¿Y su Perfecto. merced te animas a mover las manos? ¿Cómo? Claro, pero es como que... Entonces, dejémoslo ahí. Muchas gracias por venir a Sin Excepciones. Muchas gracias por ¿Quién todo puso lo esa que nos pregunta? contaron. Bueno, me tengo que despedir. Muchas gracias por venir ustedes, muchas gracias a ustedes por ver el programa y recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busquen este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días.